Bueno, aquí estamos para entrevistar al guionista y dramaturgo Jorge Alberto Silva. Y pues, primero que nada, una pregunta así muy como para romper el hielo. Sí, claro. ¿Te puedo tutear? Ah, claro, por favor. Ok, muy bien. Para iniciar, la primera pregunta que tenemos es: ¿cuál es tu metodología de escritura? El cómo es que inicias, cómo es que terminas, dónde terminas. Hay un momento donde tú dices, aquí ya terminado. Con cada obra es increíble, pero con cada obra ha sido diferente. Recientemente, en pandemia, estuve con Maribel Carrasco en un proyecto de taller y encontré como una forma muy adecuada que ella nos propone para organizar las ideas. Normalmente yo tengo la idea en mi cabeza, yo le llamo el chaca-chaca mental, como extraer la idea revolviéndose en mi cabeza y como tratando de expandirla, ¿no? Y ya después empiezo a hacer esbozos de los personajes, de las escenas, las escaletas y demás. Ya sabes, hay muchos métodos y a mí me pasa más en narrativa, que casi siempre es un proceso diferente. Parto de cosas distintas, pero siempre hay un nivel de organización al principio, de estructura, de plantear hacia dónde vas. Y ahora bien, la idea que te planteas en un principio no siempre la sigues. O sea, sí, hay ocasiones en donde haces hallazgos interesantes y decides incorporarlos y a veces eso te desvía de donde vas. ¿Qué procesos crees que son necesarios para escribir sobre algo que no has vivido? Muy bien. Sí, yo normalmente escribo de lo que sé, ¿no? Procuro no meterme en terrenos cenagosos a menos que tenga el tiempo para realizar una investigación, que eso es fundamental, ¿no? Tienes que tener justificado absolutamente todo de lo que estás planteando, ¿no? A lo mejor algo hasta tan sencillo como una escena que se desarrolla en un gimnasio, pues tienes que saber cuál es la dinámica del gimnasio. Yo no la sé, por eso tendría que investigarla, ¿no? Y así con otros temas, ¿no? Y siempre meterte a una investigación para una obra es maravilloso porque el propio material te va proporcionando las líneas a desarrollar. Entonces el proceso de investigar y a veces hasta de vivir ciertas cosas son muy útiles, ¿no? Y me he enfrascado en varios procesos en los que he trabajado con actores y que ellos mismos me ayudan a encontrar las soluciones a ciertas cosas, ¿no? Yo personalmente siempre intento que lo que estoy haciendo sea original. Y es muy difícil hacer algo original porque hay demasiadas cosas que se han escrito y uno ni siquiera la ha leído, pero ahí está y sí. Dices, ¿cómo sé que lo que estoy haciendo no es original? Entonces la pregunta es que ¿cómo se evita que las similitudes de aquello que ya existe, o sea, cómo se evita eso para construir algo nuevo y original? Yo pienso que las anécdotas están agotadas. Difícilmente vamos a encontrar una anécdota que no se haya visto ya en alguna historia, ¿no? Es muy complicado llegar a algo que nunca se ha tratado en una historia, ¿no? Entonces ahí creo que la manera en la que presentamos esa anécdota, los diversos recursos de los que echemos mano es lo que van a marcar la diferencia. No es lo mismo Romeo y Julieta clásico en teatro que el Romeo y Julieta que hace Baz Luhrmann en cine, ¿no? Entonces creo que la manera de contarlo o desde qué punto de vista contarlo es algo que nos puede ayudar a no caer en estos posibles plagios, ¿no? Que son muchas veces de manera involuntaria, ¿no? Realmente no es porque uno busque tomar esa idea deliberadamente y con malicia y apropiártela, ¿no? Porque bueno, eso también sucede muy a menudo, que nada más cambian el título y ya es otra obra. No, obviamente no. O que es una obra sospechosamente parecida, pero creo que donde está la diferencia es en el tratamiento desde la dramaturgia, de los personajes que uno elija, de las estrategias de narrativas que uno elija. Ahí es donde puedes hacer una diferencia y hacer algo interesante. Es bien complicado. Yo venía pensando justo en una obra de teatro que escribí hace mucho para el público joven, que lo quiero convertir en un libro, y digo, bueno, pero es que
Cuando yo escribí esa obra, años después surge una película muy parecida o con elementos muy parecidos. Entonces digo, bueno, ¿hasta qué punto no se va a tomar como un plagio? No lo sé, ¿no? Pero creo que el abordaje que yo le pueda dar a la historia es lo que puede hacer que se diferencie del resto. Es como haz un cliché, pero hazlo interesante. Exacto. O sea, es de qué manera vas a narrar esa historia que resulte algo novedoso. Si nos ponemos a pensar en tantísimas historias que pues, es lo mismo, ¿no? Es la misma historia que hemos visto, pero con un elemento, con varios elementos interesantes que la hacen diferente. Bueno, de hecho, ahora que hablaste justamente sobre la obra que escribiste para jóvenes, la siguiente pregunta es: ¿cuál crees que es el reto más grande de la dramaturgia en el teatro contemporáneo? Lo cual digo, ya de por sí es difícil que la gente lea teatro y vea teatro, pero... Bueno, sí, es complicado. Cuando se trata de una obra que está dirigida como al gran público, al público que no va a reflexionar sobre nada, va a reírse, que se vale, o sea, es parte de, ¿no? Que se vale ir a divertirse un poco, pero pues es algo que finalmente en muchas ocasiones va a ser efímero. A lo mejor alguien le va a dejar alguna cosa interesante que llevarse a casa y a masticar. Entonces creo que escribir con verdad y con honestidad, abordar temas con una finalidad de exploración, de un proceso personal de reflexionar, de cuestionarte, es lo que puede hacer que el teatro resulte atractivo. Porque hay historias que, si bien no tienen una tendencia comercial o no están pensadas así como en llenar grandes salas, las llenan porque son historias interesantes y porque hay un planteamiento interesante sin un afán tampoco de una intelectualidad, hay un tanto nada más de exhibicionista, ¿no? Sino que hay un cuestionamiento real, honesto, doloroso incluso, que puede llegar a ser, y uno se involucra y, como te digo, pones parte de tu alma en esa historia. Se agradecen ese tipo de historias porque salta a la vista cuando es una historia honesta y cuando es una historia que está planteando algo como verdadero. Bueno, como mencioné al inicio, eres guionista. Y algo que he leído de varios guionistas en entrevistas y todo eso es, ellos dicen: yo escribo el guión, lo entrego a la casa productora que vaya a hacer la película, pero ahí quedó. O sea, yo entregué mi guión, me pagaron lo que me tenían que pagar, y ya lo que vaya a hacer la producción, lo que vayan a poner en pantalla, todo eso, actores, yo no hice la decisión. Entonces, justamente la pregunta es: ¿cómo te sientes al saber que tu trabajo puede ser modificado una vez que lo das? También aplica para el teatro, o sea, ya sea por el director, los actores, o sea... Creo que va un poco de la mano de lo que te respondí anteriormente en cierto aspecto, porque te digo, hay obras que uno las escribe con la finalidad de que sabes muy bien a dónde va, ¿no? Sabes que va a ser un producto que va a responder a ciertas necesidades, y uso la palabra producto. Y hay otras obras que sí uno las cela un poco más porque son un proceso diferente, ¿no? Entonces te lo digo yo, por ejemplo, en el caso específico de las comedias. Yo escribo muchas comedias que se exhiben, se presentan y mucha gente va a verlas y deben tener ciertas características, ¿no? Y ahí pues no es una obra de autor, vamos a decirlo así, sino que es un texto con el que un grupo de personas va a trabajar y que busca algo en específico. En un taller con Mario Cantu Toscano, con el que tengo muchos años de conocerlo, de trabajar, y lo admiro mucho, en un taller pues yo llevaba una obra y había un elemento de la obra que dije: me diga lo que me diga, no le voy a quitar eso, no se lo voy a quitar, y voy a ser firme y no se lo voy a quitar. Se lo quité finalmente, porque finalmente te escuchas al maestro y te dice: oye, pues simplemente justifica porque tiene que estar ahí. Ahí es donde viene el patinadero. Si es por puro capricho, pues no funciona, ¿no? Lo puedes dejar, porque hay caprichos que, así como
a ti te gustan, habrá quien le guste más, ¿no? Pero creo que es fundamental escribir una historia que pueda ser impactante, que pueda ser emotiva, que pueda ser verdadera, y ahí es cuando sí no prefieres que no haya otras manos amasando, ¿no? Entonces en esa parte estoy abierto a, según el tipo de material que sea, ahí es donde considero el que la gente le pueda agregar o pueda adaptar sin ningún problema. Sí, de hecho justamente lo quiero preguntar porque, bueno, creo que más que nada porque estamos estudiando teatro, ¿qué te ha pasado que tienes como que una idea muy clara de un personaje y al momento de ver al actor está haciendo algo más y es como, sí, pero funciona? Sí, todo el tiempo, porque además te voy a decir, hace falta ser muy esquizofrénico para que todos los personajes los tengas tan frescos y tan bien delineados y tan resueltos en tu cabeza, decir, este es así, este es así, a menos que sean pocos personajes y ahí sí te puedes concentrar en cómo delinearlos muy bien, ¿no? Pero yo me he llevado sorpresas con personajes que digo, bueno, el personaje es así, es así, tiene tales características, y al verlo como un actor lo aborda, digo, y aparte digo, ustedes le saben, ¿no? Perfecto. Y me he llevado muy buenas sorpresas, como me he llevado también momentos de decir, están haciendo otra cosa que no sé qué es esto, pero de todo toca, ¿no? Y es muy padre cuando un actor resuelve de la manera en la que tú pensaste que se resolvía, ¿no? O sea, hay gente que necesitas ser muy claro en lo que quieres para que sea así, porque lo pueden leer diferente. Y ese es el detalle con el teatro, que el teatro se va a materializar, se va a verticalizar, de manera que debe ser muy específico cuando tú quieres algo en especial que se respete de esa forma. ¿Qué estrategias utilizas para promocionar tus proyectos? Justamente, de hecho, en la mañana Bonnie nos estaba comentando de que tienes TikTok y dije, le voy a preguntar, ¿haces TikToks para promocionar tu trabajo? Fíjate que para promocionar mi trabajo casi no. Creo que las redes son algo que tenemos que aprovechar. Definitivamente. Hay quienes les ponen las cruces, hay quienes dicen que es lo peor que existe, y como todo, tiene sus puntos oscuros y sus puntos lumínicos. Para la cuestión de la promoción es algo que ahí lo tienes y es gratis, agárralo, porque se requiere, y además, desgraciada o afortunadamente, más creo hacia lo primero, si no estás en redes sociales, no estás. Y más cuando te dedicas a la cuestión del espectáculo, por más experimental que quieras ser, yo he visto cosas que son no necesariamente boberías en redes sociales, que son muy, muy interesantes, y hasta uno puede decir, esto es arte, esto es cine, como dicen, ¿no? De pronto hay quien dice, es que te estás autopromocionando. Si no me autopromociono yo, ¿quién me va a promocionar? O sea, y ahí voy a estar, y no se va a lograr profesionalizar el trabajo que uno hace, ¿no? Eso creo que es lo que todos queremos, vivir de lo que hacemos. Yo creo que el teatro le ha sacado mucho la vuelta a todo esto y tendría que aprovecharlo, ¿no? Porque finalmente es una estrategia de creación de públicos, lo queramos o no, y es una manera en la que a lo mejor vamos a traer a ver una obra seria a 10 personas. De esas 10 personas probablemente 8 digan, no era lo que yo esperaba, yo me quería reír, o quería que fuera como La Rosa de Guadalupe, bien dramático, y no, están ahí bailando, no entiendo nada, no vuelvo. Pero habrá 2 o 3 personas que digan, qué loco, me gusta, me quedo, vuelvo a venir. Y creo que eso es algo que va a nutrir, ¿no? Pero es un proceso, no hay las grandes soluciones, no hay las panaceas en esto, ¿no? Es algo que poco a poco lo vas trabajando y te vas haciendo de un hombre, para bien o para mal, y te van reconociendo y saben quién eres, y es importante en el sentido de que es tu trabajo. Son redes sociales y es justamente para expandir tu horizonte en cuanto a con quién trabajas o quién conoce lo que haces. Sí, y para monetizar tus obras, ¿las registras? Sí, bueno, la cuestión de registrarlas es por una cuestión de seguridad, primero que nada. Sí. Hay 2 tipos de derechos, que son los patrimoniales, que esos no te los pueden quitar por nada del mundo. Tú escribiste esa obra y aunque se la vendas a quien quieras, la obra la hiciste tú,
no hay vuelta de hoja. Y ya los derechos para utilizar la obra pues ya se especifican en contratos o en acuerdos que se realizan, ¿no? Pero sí la cuestión del registro es el primer paso, y está Indautor, que es la institución encargada de registrarlo, o SOGEN, y hay también algunas páginas de internet que te ofrecen registros, ¿no? Y el caso es que tú te puedas amparar y decir, bueno, esta obra es mía, me corresponde tal cosa, no permito tal cosa. Y ahí, al momento ahorita que hablabas de la cuestión de la originalidad y demás, justamente en el propio registro es donde tú puedes especificar si la obra que estás registrando es primigenia, es algo nuevo, o es una derivada, o es un derivado de algo que ya existe, ¿no? Mientras no sea un copy-paste de lo que ya existe, obvio. El plagio. Ajá. De hecho, algo que tú también mencionaste ahorita fue que todos queremos vivir de lo que hacemos. Y más que nada cuando eres artista, algo que te dicen todo el tiempo, o cuando dices a tus papás que quieres estudiar algo relacionado a esto, es el te vas a morir de hambre. Yo soy la prueba de que eso Y justamente la pregunta, que de hecho puede estar un poco fuerte, es: ¿consideras que escribir te da la oportunidad de tener un sustento económico? Sí, o sea, sí lo puedes conseguir, pero tienes que buscar la manera. Tienes que buscar la manera de que así sea. Y cuando publiqué mi primer libro lo hice de manera independiente, ¿no? O sea, yo mismo financié todo el proceso. Y cuando llegó por fin a una librería, me pusieron mi libro al lado de Harry Potter y de Percy Jackson. Y dije, pues, la gente no sabe quién es mi personaje. Se van a llevar a Harry, se van a llevar a Percy, pero no a mí. Yo me llevé a Percy. Entonces, dije, ¿cómo le puedo hacer para que mi libro, pues a lo mejor no se va a vender tantísimo, pero que se mueva, porque pues finalmente eso es lo que me va a permitir seguir haciéndolo? Y he buscado desde entonces diferentes estrategias para hacerlo. No es sencillo, porque te tienes que mantener en contacto con gente que es la que va a trabajar tus textos. Tienes que buscar la manera de que sí se genere un beneficio económico de ellos, ¿no? Que pues finalmente es una profesión, y mientras uno no tenga tampoco el gran nombre, pues uno tiene que aprovechar las oportunidades que tiene. Pues de repente puede llegar a chocar con quienes ven la cuestión de la creación de una manera diferente, pero si uno, y tampoco es una cuestión de te has prostituido, pues no, es un trabajo, o sea, es que lo ve uno como, yo lo puedo ver como chamba y como creación al mismo tiempo, ¿no? Y sé diferenciar, y sé que hay una línea entre las dos, y trabajo en la medida de lo posible las dos vertientes. ¿Y tienes problemas con que tu trabajo se use para fines académicos? No, jamás, al contrario, me encanta. Cuando eso ocurre, para mí es maravilloso. De repente alguien me dice, oye, doy clases de teatro, aquí está. Y así con muchos otros textos, cuando tienen una finalidad académica, yo encantado que los utilicen para leer, para analizar, para destazarlos si quieren, para montarlos, para lo que tengan que hacer con fines académicos, ahí está, ¿no? Y ya también cuando tiene que ver con una cuestión de hacer un montaje, y ya que involucre una cuestión lucrativa, pues yo encantado lo platicamos, y trato siempre como de que el grupo también se vea beneficiado, y no ser yo así como como la persona que acapara ahí los dineros por los textos, nada, ni mucho menos. ¿Tienes un catálogo donde podamos consultar tus obras? Por ahora no. Sí estaban algunos sinopsis en una página, pero esa página ahorita no está disponible. Pero estoy justo en el proceso de hacer un catálogo de los textos, de dar cierta información para quien esté interesado en trabajarlos, ¿no? Ok, bueno, entonces esto está pendiente. Entonces. Claro. Y pues ya por último, ¿qué consejo le darías a una persona que está comenzando en la dramaturgia
no solamente qué consejo le darías para iniciar en la dramaturgia, sino también pues incluso para monetizar su trabajo en la dramaturgia. Bueno, yo creo que en primer término lo importante es la formación, que haya una formación sólida, y en cuanto a la cuestión de monetizar, pues yo lo que te puedo decir es que es importante que uno se vuelva gestor de sus propios proyectos también, pero con miras a que alguien más luego lo pueda tomar. Es fundamental que se profesionalice todo lo relacionado con el teatro y con el arte, que se profesionalice, ¿no? Y cuando hablamos de esto es que haya una retribución por lo que uno hace. Entonces, como esa parte todavía está un poco en pañales en cuanto a los guionistas, no, en el guionismo sí hay como ciertas pautas de por un guión de tanto tiempo es esto lo que vas a ganar, un guión de tanto tiempo es esta otra cantidad u otro tipo de una adaptación o lo que sea, pero en teatro creo que nos hace falta eso, ¿no? Entonces se ha aplicado más este criterio de según el sapo la pedrada. Entonces si dices tú pues que hay posibilidades, pues obviamente dices bueno, adelante, y si no, pues obviamente también tratas de si te interesa además de trabajar con el grupo, generar algo interesante y que todos se ven beneficiados, no nada más uno como autor. Bueno, justamente acaban de dar una pregunta, que es ¿dónde se consiguen tus textos? Bueno, ahí tengo un volumen de teatro, de 3 obras de teatro que son de mis primeras obras, que se llama Radiografía del Corazón en Llamas, y ese está editado por El Milagro y Conarte. Entonces lo pueden encontrar en las librerías de Conarte y lo pueden comprar en Amazon y todo esto. Y hay otros libros que son dirigidos al público infantil, que hay algunos que pueden encontrarlos en Amazon, como Anacrónica, otros en la Universidad Autónoma de Nuevo León, que es un libro que recién sale, se llama Melody y El Secreto de la Abuela, que son libros, es narrativa para niños, ¿no? Y creo que de teatro en Conarte creo que hay otras cosas publicadas también. Y pues muy pronto en mis redes sociales estoy buscando la manera también de hacer llegar fragmentos de textos o textos completos que se puedan emplear para, por ejemplo, lo que decíamos ahorita de fines académicos, de oye, pues, necesitamos un texto para un examen, pues no, aquí hay una base de datos que puedes emplear, ¿no? Y esa es también como una asignatura pendiente con respecto al material de uno, de cómo hacerlo llegar, sobre todo ahora que tenemos la manera, ¿no? Que antes era copias de copias de copias que iban llegando. ¿Alguna otra pregunta? Nada. Cerramos entonces. Ya fue todo. Muy bien. Muchas gracias Al por contrario, haber venido. Un gusto esta charla, y pues nada, que espero que moneticen. No es cierto. Que moneticemos todos. Sí, hay que ganar dinero.